Entonces aparece un número grande, que es el número 1. El número grande en negrilla siempre va a ser el capítulo. Y los números chiquiticos continuos a ese van a ser siempre los versículos. Cualquiera que sea su Biblia, ojalá la tengan ahí para explicar, ver que ahí aparece siempre un número grande y después continuamente aparece un número chiquitico. Ese número pequeño son los versículos. Entonces, al celular o allí en el computador donde la tengan, pueden ustedes buscar fácilmente el número del capítulo, que es el número grande, y el versículo, ir hasta el 8, hasta el 30, hasta el 25, de acuerdo a eso. El salmo también encontrarán allí los salmos y cada día iremos leyendo un salmo. Además de eso, pues una lectura del Nuevo Testamento también iremos haciendo con el fin de que vayamos leyendo el Evangelio de Mateo y leyendo un libro del Antiguo Testamento y no se torne tan pesada la lectura. Entonces también leeremos algunos capítulos y algunos versículos de la palabra. Algunos se preguntarán, ¿cuál es la mejor Biblia que puedes usar? A ver, rápidamente quisiera, devuélvela, por favor, Claudia, eso ahí. Pues la Biblia de Jerusalén, o la Biblia latinoamericana, o la Biblia del peregrino. Quisiera que allí en sus pantallas colocaran rápidamente, mostraran en sus pantallas qué Biblia tienen. Para yo mirar desde aquí, muestren la portada, qué Biblia tienen ustedes. Aquí veo varias Biblias de Jerusalén, veo la Biblia del Peregrino, veo la Biblia Reina Valera, la Sagrada Escritura. Bueno, cualquiera que sea esas Biblias, qué bien, veo una Biblia de niños también, veo varias Biblias, excelente. Y una Biblia grande también de estudio, qué bueno. Listo, cualquiera que sea su Biblia, lo importante es que la tengamos siempre como en un lugar adecuado y la desempolvemos y la tengamos allí para rayar con un lapicito o con marcador o lo que usted quiera. A veces pensamos que, ay, la Biblia no se puede rayar, es que son libros sagrados, que no sé qué. La Biblia, mire, si usted mira una Biblia de una persona que estudia teología o que estudia Biblia, está rayada por todos lados. Y no quiere decir que si no está rayada, entonces no la lea. Uno puede tener una Biblia de estudio y puede tener una Biblia de oración. Si yo le mostrara la Biblia que yo tengo, la Biblia de Jerusalén, esa Biblia está rayada de notas, de argumentos, de preguntas, de dudas, de todo. Pero es una Biblia de estudio y claro, esa Biblia también sirve para hacer oración. No quiere decir que ahora tengan que tener dos Biblias, no, basta una. Pero sí es bueno, de pronto si usted tiene un lapicito pues suavecito, la raye o con un marcadorcito, lo que le parezca interesante. No es pecado. Pecado es no leerla, pecado es no conocer la Biblia. Eso sí, como decía San Jerónimo, quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Entonces, cualquiera de esas Biblias que tengan allí sirven para el estudio. Después dice, hay que buscar un lugar adecuado para hacer la oración al Espíritu Santo, que es la que hemos hecho. Padre, es que hay personas que están manifestando que no se escucha bien. Quisiera confirmar. Dime, ¿que no se escucha bien qué? Perdón. Que no lo escuchan bien, Padre. ¿Qué será? Es que, y eso que estoy Yo en lo el estoy internet. escuchando bien, pero no sé las demás personas. Bueno, de pronto deben ser algunos, porque no creo que son muchos los que digan que no se escucha bien, ¿o sí? Mira, hay muchos que dicen yo escucho perfecto, yo escucho bien, yo escucho bien. Será una sola persona. Bueno, sí, mira, casi la mayoría. Entonces, a veces, por uno que no escuche, de pronto no podemos detener el programa o la enseñanza porque, pues, debe ser que la señal de aquella persona está un poco malita, ¿no? Eso suele pasar, entonces, puede ser. Pero aquí por lo menos tenemos buena señal. Aquí estoy en la parroquia, tenemos muy buena señal. Listo, allí la gente está escribiendo que se pueden desconectar y se vuelve a ingresar también. Que salga del enlace y vuelva a ingresar también. Todos están escuchando perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces decíamos, hay que buscar un lugar adecuado. Sí, yo sé que todos no tienen pues un oratorio en la casa, pero sí hay que buscar una imagencita, hay que buscar una crucecita en la pieza, en el lugar, ponerse en actitud de oración, porque por eso decimos en Ángeles, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que se hizo carne es la que está en el Evangelio, en la Biblia. Por eso la Biblia es un libro sagrado, porque es palabra de Dios, es Cristo que se ha hecho palabra encarnada, es Dios mismo. Entonces, por tanto, hay que tener un lugar pues adecuado para leer la Sagrada Escritura
hacer la oración al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo el don de la sabiduría y entendimiento para comprender. Todos los días, un ratico de oración. Después de eso, entonces usted lee el texto, anota las preguntas. Usted por decir algo, a ver, Claudia nos colabora allí con el primer o dos primeros versículos del Génesis. Bueno, seguramente Claudia no me está escuchando. Usted nos avisa, padre, si quiere, nosotros le ayudamos, o bueno, nos va a Sí, avisar. sí, Leonardo, colócala allí, por favor, si lees los primeros versículos del ¿Del capítulo Salmo? 1, versículo 1, por ahí hasta el 4 o 5, dale. Un segundito, padre. ¿El primer capítulo? Sí, 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 Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Ok, listo. Entonces, por decir algo, usted leyó eso y usted dice, ¿cómo así que el espíritu se cernía? Cernir es pasar por un colador. Entonces, ¿cómo se cernía sobre las aguas? ¿O qué era lo que pasaba? ¿Sí? Si todo estaba junto, agua y tierra, todo estaba junto. ¿Cómo era eso? Si usted no entiende ese versículo, usted lo anota, ¿sí? De pronto se van a contar, ay, es que fue, porque fue una mujer la que pecó y no fue un hombre. O por qué le hizo Dios a Eva de una costilla y no la hizo de la cabeza o de un pie, ¿sí? Entonces, todas esas dudas usted la va tomando y la anota, ¿sí? Por decir algo, en el versículo 5, entonces usted anota el versículo y cuando llegue el día de la reunión, la próxima reunión, usted dice, vea, padre, es que en el versículo 5 dice que Dios hizo a Eva de una costilla, ¿por qué no la hizo de otra parte? O dice que pecó y comió del árbol prohibido, y por el cual era ese árbol prohibido, ¿qué fruto daba? Bueno, entonces vamos aclarando dudas. O que por qué Dios quiso matar al hijo de Moisés y con Séfora, ¿qué fue lo que pasó allí? O por qué Salomón tenía 600 mujeres y Dios lo permitía. Entonces, hay que anotar el versículo, porque la Biblia hay que leerla en contexto. Si usted hace una pregunta, padre, es que por qué los hijos de Lot de pronto se fueron y robaron a los demás. ¿Y dónde está eso? No, está en otro capítulo, la Biblia lo dice, no, hay que traer el versículo. Entonces, las preguntas que hagamos las vamos anotando con el versículo. Padre, el capítulo 1, versículo 29 dice tal cosa. O en el versículo 17 dice que colocó al hombre, pero el 26 dice que lo volvió a colocar en el Edén. Entonces, ¿cómo así que hizo dos hombres? ¿O qué pasó? ¿O había dos Edén? Entonces, hay que anotar el versículo para contextualizar, porque no podemos sacar una pregunta fuera de contexto y entonces no la podemos responder. ¿Ven? Siempre y yendo al texto. Entonces, usted hace una pregunta y uno le dice, bueno, pero ¿eso dónde lo leyó? ¿En qué versículo? En el versículo 15 o en el versículo 16. Uno mira ahí qué contexto hay, cómo se está hablando allí, ¿ves? Porque no podemos hacer preguntas así como perdidas, como sacadas del texto, no es del acuerdo de lo que vamos leyendo. Y así de esa manera pues se podrán ir respondiendo las preguntas, las dudas de lo que ustedes tengan. Entonces, esas dudas o preguntas hay que hacerlas y anotarlas y en la próxima reunión, entonces, ¿qué se hace? Se abre el chat, usted plantea la pregunta y la escribe en el chat. No podemos darle la voz a todos porque pues aquí nos demoraríamos todos hablando un montón y no es la idea. Usted plantea la pregunta, la tiene escrita y cuando se abra el chat para escribir, entonces usted la coloca allí, la escribe y allí va a haber un monitor que va leyendo las preguntas para que el padre después las vaya respondiendo. Hay preguntas que se repiten, la gente se repite la misma pregunta o ya se ha contestado y entonces toca como que volver atrás a volver a decir algunas veces, otras veces se continúa porque ya se dijo pues la respuesta de esa pregunta, entonces no estamos pues como atentos a la charla. Otras veces puede pasar que hacen preguntas como por ejemplo, ¿y por qué Jesús resucitó el tercer día? ¿O por qué se dice que aparecieron ángeles en la tumba de Judas? Pues esas son preguntas que están en la teología, pero que no aparecen en la Biblia. Entonces hay que hacer netamente preguntas
de la Sagrada Escritura. O porque dice que en la Edad Media cabían 200.000 ángeles en la cabeza de un alfiler. Eso es una pregunta que eso fue de teología, pero que no atañe a la teología bíblica. Es netamente preguntas del texto para ir aprendiendo a interpretar y a entender cada uno de los versículos que aparece allí en la Sagrada Escritura. Hay que leer, al finalizar la palabra del Señor, entonces tenemos que hacer la oración de terminar el texto, ¿no? La oración al finalizar. Y después de eso, pues sí, ya uno saca pues su reflexión o sus preguntitas. Eso nos ayuda todos los días a poder interrogar el texto, porque había tanta gente, pocas, ¿cómo se llamaba esa persona? ¿Por qué no le colocaron nombre? Porque dice que Moisés duró 557 años, Matusalén 187, que Abraham duró 200 años. Entonces, preguntas como esas es del texto, de lo que vamos leyendo, pero no podemos salirnos, ay, es que se apareció la Virgen en tal parte y entonces la Biblia dice que no, que eso no es así, no. Aquí es lo que vayamos leyendo, lo vamos respondiendo de acuerdo al texto. Y así vamos aprendiendo y nos vamos acercando más a fortalecer nuestra fe. Por eso en las homilías me sorprende mucho, lejos de toda vanidad, pero algunos padres siempre dicen, no, los franciscanos son buenos predicadores y algunos escuchan las misas de los franciscanos. Algunas personas siempre llevan un mensaje. Ustedes ven que nosotros siempre hablamos del evangelio, de las cosas. Hay otros sacerdotes que a veces terminan hablando de política, de deportes, del mundial, de fútbol, de un montón de cosas. No, la misa es hablar del texto, del evangelio, lo que dice. Entonces eso es importante. Puede que otros padres lo hagan muy bien y hablan de otras cosas, pero pues ese es el estilo del método franciscano, es hablar del evangelio, lo que está aquí. Muy bien, vamos entonces a pasar. Mire lo que dice San Jerónimo aquí, digo, el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi caminar. La Biblia es muy importante, queridos hermanos, que nosotros no abrimos la Biblia a ver qué me dice la Biblia a mí. Entonces ya lo hablo en cualquier parte. No, es yo el que me acomodo a la palabra de Dios. Hay unos manuales evangélicos, los he visto mucho en los protestantes, que dice cita bíblica para encontrar trabajo, o si estás triste, lee este texto bíblico, o si estás alegre, tal texto, te vas de viaje, tal otro texto. Esos textos son como manuales como protestantes y evangélicos que sirven para reflexiones, sí, pueden ser muy buenos, pero la Biblia no es para que se acomode a lo que yo quiero, a mi voluntad. Es el ser humano el que se acomoda a lo que Dios inspira en la palabra de Dios. Entonces, mire cómo se nos ha ido metiendo muchas cositas por allí que a veces cometemos errores. No nos pase como ese señor que abrió la Biblia, a ver qué me dice hoy. Y se abrió la Biblia y entonces decía, y Judas se ahorcó. Dijo, no, eso no puede ser, no puede ser. Entonces cerró la Biblia y al rato la volvió a abrir y dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces imagínense, eso no es así, eso no es leer lo que uno le parece y uno quiere, sino que es lo que el Señor va inspirando. Listo, por favor, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, Claudia. Vamos entonces a dar unas generalidades de la Sagrada Escritura, de lo que podremos y necesitamos tener en cuenta allí. Yo voy haciendo esta exposición y al final pues ustedes escriben las dudas o preguntas que les queden. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa una biblioteca, es decir, muchos libros contenidos en uno solo. Por eso aquí en la Biblia hay 73 libros. Estas fueron escritas por distintos autores, por épocas distintas, estilos literarios distintos. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos autores como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruch, la profetisa, tanto hombres como mujeres, que fueron escribiendo. Pero ¿qué sucede? Es importante tener en cuenta que Daniel no se sentó a escribir todo el libro de Daniel ahí, lo que decía, o Marcos se sentó a escribir todo, pues, el relato de Jesús y lo que decía. Es muy importante comprender que muchos no escribieron, sino que más bien por decir algo, Pablo hablaba algo y había un secretario o un escribano iba copiando lo que él decía.
Resulta que en el Antiguo Testamento alguien escribió 3 páginas de acerca del pueblo de Israel, peregrinó, sufrió, cayó en la esclavitud, los liberó un hombre, los sacó de la esclavitud, se llamó Moisés. Y otro dijo, no, pero falta un pedazo. Resulta que hubo un hombre que se llamó Nabucodonosor en el año 338, que tal cosa, antes de Cristo, y les dijo, lárguense de aquí, vayan para su tierra, construyan. Entonces cada uno encontraron diversos papiros, pedazos, los fueron uniendo y compilaron un libro. Entonces, por decir algo, compilaron el libro de Isaías. No era que Isaías se sentara a escribir todo eso, era que cada uno escribía una parte, pero ¿qué hicieron? ¿Por qué se dice libro de Isaías o libro de Ezequiel o libro de Daniel? Porque se le atribuía el libro a una persona que primero tenía que ser reconocida en la comunidad, que lo que estaba escrito debía ser escrito en hebreo, y que esas cosas que se recopilaron, todos esos papiros o pergaminos escritos, al compilarlos fueran de uso común de la comunidad. Entonces, hoy por hoy tenemos muchas oraciones que son de uso común, pero no es a nivel universal o mundial, solo en algunas regiones se utilizan. En la época de la escritura de la Biblia, era que tenía que ser en toda la región, escrito y usado por toda la gente y conocido. ¿Ves? De tal manera, en épocas, unas cosas se escribieron en el siglo octavo antes de Cristo, en el año 800, otras en el 700, otras en el siglo sexto, otras en el siglo cuarto, ¿ven? De acuerdo a eso, hasta después que llega Jesucristo, se van a escribir otras, como el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, en el año 70 después de Jesucristo. Entonces, en cada época o cada año se fueron escribiendo cosas. Entonces cambian. Así como nuestra vida cambia, como cambian los conceptos, los términos y aparecen otros nuevos, también sucede en la época. Hoy por hoy decimos whatsappear. Esa palabra no existía hace unos cuantos años. Hoy día es una palabra reconocida. Decimos chatear. Esa palabra hace unos 20 años, eso es raro que existiera chatear. Hoy existe esa palabra. Y también hay diversos estilos literarios, como por ejemplo el poético, el narrativo, el histórico, está el apocalíptico, que se va a acabar el mundo, que conviertas en que ya viene el demonio, que los 300 no sé cuántos días, que los 146.000 que solo se van a salvar, todo es un género, entonces se habla de una manera simbólica. El narrativo, entonces cuenta toda una historia, el poético como Ezequiel, o como el eclesiástico, Siracia, entonces hay muchos géneros literarios allí. Digamos, proverbios es una manera de también narrar. ¿Sí? Hoy por hoy usamos muchos proverbios, usamos muchos sabiduría popular, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, decimos así, ¿cierto? O cuando la mamá le decía a uno, busque y verá que encuentra, busque y verá que encuentra. Y no era buscando cosas, era que le sentenciaban una pela o le sentenciaban algo, ¿ves? Era una manera de expresarse para dar a entender otra cosa. Entonces allí hay muchos géneros literarios que también son expresiones, pero quieren dar a entender otra cosa. Bueno, después, San Clemente, padre apostólico, es decir, discípulo de San Pablo, fue el primero que utilizó esa palabra de la Biblia. Esa palabra fue muy nueva, esa palabra no, pues, no era que existiera en la época tampoco. Y fue aquel primero, pues, hombre que la utilizó. Algunos dicen que su origen es de la antigua ciudad llamada Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut. Fue una palabra que posiblemente fue nacida de esa región, de esa ciudad antigua, y otros dicen que es la etimología de Biblos, compilación de libros. Por eso la Biblia tiene muchos libros dentro de uno solo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ves? Se nos fue Claudia. Ok, empata. Ok, listo. Miren, vamos a mirar el mapa. Aquí estamos en Latinoamérica, el circulito está ahí, Colombia, y de Colombia hasta la región donde se escribió la Sagrada Escritura hay muchos kilómetros de distancia. Por favor, allí la avanza, Claudia. Mira, se escribió, dale, coloca el circulito. Allí estamos, pasa de África, pasa a Europa, al Mediterráneo y está allí, Palestina. En ese circulito, en ese pequeñito, fue donde se escribió.
Es distancia de kilómetros de culturas, de costumbres, de tradiciones, de idiomas, de comidas, de un montón de cosas. Dista mucho ese tiempo al nuestro. Estamos hablando de tiempo y de distancias, de lugares, para que tengamos una imagen de dónde se escribió la Biblia. Siguiente, por favor. Mira, aquí ya vemos toda la región de Palestina. Yo hago una pregunta, Claudia, cuando yo muevo el mouse aquí, ¿allá se ve en la pantalla también? No. No le escucho. No, señor. Ah, bueno, pensé que yo tenía acceso. Bueno, entonces mira allí, mover el mouse por la región de Ciro, Tidón, Jerusalén, que está allí, es el pedacito pequeño donde lo teníamos anteriormente visto. Allí se escribió todo el Antiguo Testamento, parte de los Evangelios, pero el Nuevo Testamento se va a escribir desde Roma hasta Chipre, toda la región del Mediterráneo, donde está Italia, donde está el Vaticano, y ahí al lado vemos la imagen, Imperio Romano en tiempos de Cristo. Entonces allí Pablo recorrió todo eso. Dicen que posiblemente Pablo llegó a Roma, pero Pablo empezó allí en Damasco, donde vemos el circulito a la derecha, y pasó por Antioquía, pasó por Tarso, por Éfeso, por eso decimos eso, toda esa parte más a la derecha, Claudia, por favor. Mira, Pablo empezó en Damasco, en Tarso, queda por ahí cerca, y empezó a recorrer Éfeso, por eso decimos que la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Corintios, porque toda esa región del Mediterráneo, ahí quedaban todos esos lugares, entonces por eso decimos, y eso fue lo que inventó Pablo. Fue escrita por muchos hombres inspirados por Dios, los cuales vieron en la historia la acción salvífica de Dios. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la acción de Dios actuando en los hombres. ¿Ven? Eso es como cuando una persona se enamora, digamos una muchacha se enamora y eso empieza a escribir cartas y hace oficio, y mejor dicho, los muchachos hacen todo lo posible y arreglan la casa para que les den permiso de salir para irse con la novia, con el novio. Entonces son inspirados, ¿ven? Se motivan, hay alguna fuerza interior. Eso es lo que llamamos en teología la gracia. La gracia es la acción de Dios actuando en mí. Esa es la inspiración bíblica. Algo allí, a estos hombres de diversas edades, de diversos lugares, los inspiró el Señor y por tanto se vieron movidos a escribir aquello que les suscitaba del corazón. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Miren, la Biblia no existía el papel. La Biblia, ustedes ven aquí a la izquierda, esas maticas se llaman papiros. Eso lo encontramos mucho en los charcos y se da mucho para utilizar, hacer floreros. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban esas ramitas, las jalaban, eso suelta una babita, la machucaban y las iban cruzando como se muestra ahí. Las machacaban, las pegaban y posteriormente se armaban esos rollos de papel que aparecía allí. Como eso era una babita que la pegaba al soltar la mata, pues muy fácilmente se rompían, se diluían. Entonces, casi los primeros escritos del Antiguo Testamento, muchos del Nuevo también, fueron escritos en papiro. Esto normalmente se encuentra pues en los charcos o en las partes húmedas. Luego aparecieron los famosos pergaminos, que eran las pieles de los animales, las cogían, las raspaban bien y empezaban a escribir allí. Hacían la tinta y escribían esos pergaminos, los enrollaban o muchas veces ponían uno encima del otro. Al poner esos pergaminos uno encima del otro, eran tantos que jalaban un pergamino y a veces lo rompían. Se iba deteriorando de tanto enrollarlo y desenrollarlo. Se dice, si vemos la imagen de la derecha, se dice que cuando hay mucho espacio a la derecha o a la izquierda, eso es un signo de riqueza. No se podía, era tan difícil conseguir un pergamino que entonces se aprovechaba cualquier espacio hasta el extremo, pero cuando se dejaba así espacio, era una persona muy adinerada que podía fácilmente conseguir el papiro, el pergamino, perdón, y construir un libro. Si no estoy mal, se necesitaba casi como 3.000 ovejas, matarlas para construir un pergamino, escribir un solo libro de la Biblia. Eran muchas. En el tiempo de Jesús los rebaños eran inmensos en cantidades, se reproducían muchísimo, pero eran muchos
las pieles de animales que se necesitaban para construir un solo libro. Entonces también el hongo, el contacto con la piel, todo eso se iba deteriorando, iba haciendo que se deteriorara el papel. Siguiente. Vemos los idiomas en los que se escribieron. Atrás, por favor. Los idiomas en los que se escribieron son idiomas muy antiguos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Es el idioma que ustedes ven a la izquierda, en ese cuadrito de abajo, donde dice Yod, Tet, Shet, Sin, Bao, Hi, Dalet, Gimel, Bet. Bueno, todas estas vocales que están allí, en el hebreo antiguo no existen vocales, solo que tiempo más tarde ellos veían estas consonantes una tras de la otra y sabían qué significaba la palabra, pero no existían vocales. Tiempo más tarde es que le van a colocar unos punticos para diferenciar, como lo vemos ahí en el cuadrito de arriba donde dice Exodus. Esos punticos se los agregaron después para diferenciar que era una E, era una o era una O tildada, alargada, etc. Entonces, es muy distinto, pero en un principio no existían vocales, simplemente las consonantes. Después en el Nuevo Testamento, el griego, que es un idioma mucho más posterior de los judíos de la diáspora o de palestinenses, de Alejandría, que ellos sí empezaron a escribir y era el idioma que se utilizaba en aquel momento. Entonces, empezaron a escribir todo el Nuevo Testamento en griego. En el griego existen 8 vocales, no existen 5 como nosotros, hay dos O's, hay 2 Es, etc. Entonces es un idioma pues un poco complejo, normalmente los estudiosos de la Sagrada Escritura pues tienen que dominar muy bien estos idiomas para enterarse a el estudio más profundo de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que en la antigüedad alguien daba un discurso, por decir algo, el profeta Ezequiel daba un discurso, alguien lo copiaba y resulta que eso estaba tan bueno ese texto y tenía ese papiro y lo querían tener en otro pueblo. Entonces alguien venía y transcribía y copiaba. Como ustedes ven ahí a la izquierda donde dice Éxodos, ¿qué sucede? Pues seguramente le ponía otra tilde o le ponía otra vocal o no hacía el signo bien y listo. Entonces lo copiaba así y iba tergiversando el mensaje cuando se transcribía de un papiro o de un pergamino a otro. Y copiaba mal, como a veces la gente puede escribir vaca con B grande y pues a nuestro común todos sabemos que es con V. O puede escribir coordinadora con doble O, con una sola O y así sucesivamente se van transversando las palabras. Entonces la escritura de un tiempo a otro y a otro, y a veces no era eso, era que cuando también hablaba, por decir algo, el orador o el profeta decía algo, y el que estaba copiando escribía una palabra que no había dicho, o cambiaba el sonido, o cambiaba la forma de la palabra también. Entonces todo eso influía en lo que se fue a conocer poco a poco como escrito, todos los escritos que se formularon. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la gran pregunta. A ver, hace rato mostraban sus Biblias, cada uno, mira, estas son unas pocas de las Biblias que hay. ¿Cuál será la Biblia que cada uno de ustedes pues estará leyendo allí? Veo, algunos dirán, no, mi Biblia es esta o la otra, o la que yo tengo no aparece ahí. ¿Qué Biblia puede ser? O esta será mejor, esta es evangélica, esta es protestante, o esta Biblia que ya ahorita lo veremos cuál de las Biblias es la más adecuada pues para la lectura de la palabra. Estas son algunas Biblias que tenemos en nuestra actualidad, pero también aparecen otras. Por ejemplo, la más recomendable es la Biblia de Jerusalén, que está ahí a la derecha, arriba, que dice Biblia de Jerusalén. Hay una Biblia de estudio también muy buena, aparte de la Jerusalén, que es la Biblia Reina Valera, que está ahí abajo. Es una Biblia, digamos, protestante, pero es muy buena y es de estudio también. Pero para otros católicos y para este curso de la Biblia, pues es bueno utilizar una Biblia católica. Ahorita veremos cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante. También la Biblia del Peregrino, que aparece abajo, la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Cheque, esa verdecita, es una muy buena Biblia, es un muy buen profesor que ha hecho una buena traducción de la Sagrada Escritura. Pero igual, pues aquí hay otras Biblias, la Biblia latinoamericana, la que está a la izquierda, arriba también, es una buena Biblia. Ustedes pueden utilizar para, igual independientemente de la Biblia que tengan allí,
Si es una Biblia católica, pues sirve. Lo importante es acercarnos a la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el texto católico y el protestante. La diferencia se encuentra es entre los libros del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. La Biblia protestante y la Biblia católica se diferencian por eso, porque en el Antiguo Testamento hay unos libros que no los trae la Biblia protestante y sí los trae la Biblia católica. Vamos a ver ahorita cuáles son esos libros y por qué. Primero existió el canon de la Biblia hebrea. Canon significa caña, que era una medida. Entonces la gente preguntaba dónde queda tal vereda, dónde queda tal sitio, y le decían tantas cañas. Entonces con una caña era una medida y decían tanto, vale, o sea, queda 30 cañas o 40 cañas, qué sé yo. Era una medida hebrea que se utilizaba, no era como hoy en día que se utiliza el metro o kilómetros o millas, no, era una medida hebrea que se utilizaba, fijada por los judíos en el siglo I. Entonces, esa medida de esos libros, que son 39 libros, se conservan todavía. Los judíos de la diáspora, después de que salieron de Jerusalén, quedaron dispersados. Entonces se fueron a Alejandría, y en Alejandría se hablaba el idioma original de ellas, que era el griego. Pero los judíos que se habían quedado en Jerusalén conservaban el hebreo. Entonces, por ser esa lengua oficial del griego, ellos tradujeron todos los 39 libros al hebreo y le agregaron posteriormente 7 libros. ¿Por qué agregaron esos 7 libros? Porque resulta que esos judíos que salieron de Jerusalén se acomodaron a Alejandría y hablaron el griego. Entonces ya, digamos, habían dejado su lengua griega atrás. Entonces empezaron a traducir los 39 libros del hebreo al griego. Y después encontraron 7 libros más escritos en griego. Pero ¿qué pasó con esos libros? Que tiempo más tarde, hacia el año 1947, en las cuevas de Qumran, encontraron unos libros antiguos, unos papiros, y esos estaban escritos en hebreo. Entonces los sometieron a la NASA, unos estudios de la NASA, al carbono 14, y se dieron cuenta que correspondían a aquella época, que seguramente habían sido escritos en hebreos. Pero en el principio fueron rechazados porque estaban escritos era en griego. Y los 39 libros y la lengua oficial que hablaban los judíos era el hebreo. Entonces ellos creían que Dios no podía hablar en otra lengua sagrada que no fuera el hebreo. Eso no era inconcebible. Entonces cuando después añadieron estos 7 libros, y mira que años más tarde, muchos años más tarde, se daban cuenta que realmente estaban escritos en hebreo y los encontraron. Siguiente. Los libros que encontraron, que se tradujeron en griego, fueron Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Siracida Eclesiástico, y el primero y el segundo libro de Macabeos. Entonces, para ellos, los judíos, era inconcebible que se hablara en otro idioma fuera del hebreo. Pero resulta que estos libros, estos 7 libros, son los que agregaron después. Estos libros se llamaron deuterocanónicos, o los otros, los 39, que se llamaron protocanónicos. Entonces, las Biblias protestantes no traen estos 7 libros. Muchas Biblias protestantes no traen estos 7 libros porque los protestantes se acogieron con la reforma de Lutero en 1547 a esta Biblia judía, y por tanto rechazaron estos libros porque no habían sido escritos en hebreo. Pues en su momento no lo habían encontrado, pero como les digo, después de los hallazgos de las cuevas de Qumran en 1947, encontraron estos libros que realmente habían sido escritos en hebreo, pero en su momento no los habían encontrado. Entonces compilaron eso. Esta traducción la llamaron los griegos la traducción de los 70, pues según la tradición fueron 70 ancianos sabios los que tradujeron el hebreo al griego. ¿Qué sucede? Que 70 ancianos, cada uno por su parte, lejos de donde vivían, nada sabía uno del otro, empezaron a traducir la Biblia. Y entonces tradujeron del hebreo al griego la Sagrada Escritura, y resulta que coincidieron en puntos y comas y letras y todo lo que decía.
Entonces, dicen que todos los 70 ancianos coincidieron en eso, cada uno trabajó por su parte, y cuando se dieron cuenta, había sido idénticas. Y a esta Biblia la van a llamar la Biblia de los 70, por los 70 ancianos que la escribieron. Estos libros no fueron recibidos por los judíos de Palestina por ser escritos en griego, posteriores al canon, lo que explicaba hace un rato. Estos judíos creían que Dios solo hablaba en hebreo y no más. Pero posteriormente, los judíos que han salido de Jerusalén, que se llaman judíos de la diáspora, ellos fueron los que escribieron otros 7 libros en griego y después los añadieron al canon hebreo. Siguiente. Bueno, vamos a ver unas generalidades de la Sagrada Escritura. Y ya con esto estamos culminando. Mire, la Biblia, como todos conocemos, hay 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento o alianza, ¿sí? Algunos dicen que es al decir Antiguo Testamento o decir Nuevo Testamento, a veces decimos que lo antiguo es viejo y lo viejo no sirve. Entonces, algunos biblistas o algunos teólogos preferimos decir es primera alianza y segunda alianza, o primer pacto y segundo pacto, ¿ves? Del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que porque sea antiguo no sirve. La Biblia es un libro sagrado de inspiración divina y hay que saberlo leer en su conjunto. Una parte necesita de la otra para entenderse. Jesús muchas veces cita la Sagrada Escritura y hace sus confrontaciones al Antiguo Testamento también. Bueno, continuemos. Miren, en el Antiguo Testamento aparecen unos bloques o unos libros. En el Pentateuco tenemos los 5 primeros libros, y ustedes los pueden observar allí en sus Biblias. Al inicio hay un índice y hay allí un montón de libros que lo describe mejor en cada una de las Biblias que ustedes tienen. Vayan ustedes al índice de su Biblia, por favor, y miren ahí, que ahí aparecen unos cuadritos con un índice en todas las Biblias. Si no está al principio, está al final, pero ahí aparece. Entonces, ahí aparecen los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Después aparece un bloque grande de los libros históricos, va a narrar toda la historia del pueblo de Israel, de las luchas, de las venganzas, de las confrontaciones con otros pueblos, de lo que le pasó a los reyes, de lo que le pasó a los profetas, de lo que sucedió con el pueblo peregrino, en la esclavitud, bueno, todas las cosas. Allí 16 libros. Y aparecen los profetas. Todos los profetas que aparecen, unos mayores y unos menores. Los mayores, pues no es porque sean mayores en edad, esto simplemente fue porque escribieron más, y los menores pues porque escribieron menos, así de sencillo aparece allí, no es ni más ni menos. Y luego unos libros sapienciales, y los libros sapienciales es la inspiración de la sabiduría divina. Como ya no habían ni patriarcas, ni jueces, ni reyes, ni profetas, entonces llegó un momento de que no había quien dirigiera al pueblo, quien lo gobernara. Entonces, ¿qué hicieron? Pues utilizar la sabiduría popular, y allí aparecen los libros sapienciales. Como en nuestra vida, a veces utilizamos la sabiduría popular, los dichos populares que decimos por ahí: a caballo regalado no se le mira el colmillo, o tantos dichos que utilizamos para dar una enseñanza. Entonces es un total de 46 libros que aparece en el Antiguo Testamento. Siguiente. Mira, allí tenemos un gran relato. Aparece la creación, Adán y Eva, que en su momento veremos explicación, qué significa Eva. Aparecen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, grandes patriarcas que también cometieron sus pecados como Adán y Eva cometieron. Moisés y Josué, que Moisés liberó al pueblo de Israel y luego Josué va a entrar en la tierra prometida. Saúl, David y Salomón, los grandes reyes del pueblo, que también cometieron algunos pecados. Y los profetas también, que casi todos asesinados. Entonces, ese Antiguo Testamento narra toda la historia de un pueblo de Israel, de unas situaciones concretas que se vivieron en unas épocas, en unos años concretos. Adelante. Toda esa compilación, el pueblo de Israel. Israel significa el que lucha con Dios y vence, prácticamente. Es Israel. Todos los nombres que terminen como Samuel, Israel, Gabriel, todos que terminen en él,
es una inscripción, una sílaba que dice de Dios, ¿sí? O con Dios, o Dios lo escogió, o Dios lucha, o Dios lo protege, algo de Dios. Porque antiguamente había en el hebreo una inscripción que esa partícula de él trataba hacia el nombre de Dios. Bueno, vamos a explicar la otra parte que aparece allí. Yo lo minimizo acá. Ok, aquí está. Luego aparece abajo en el Nuevo Testamento 4 evangelios. Sabemos que el evangelio es uno solo, no son 4 evangelios, es uno solo el evangelio, la buena nueva, y que son 4 autores, 4 maneras de narrar, como 4 periodistas narran una misma noticia, pero son 4 personas. Allí aparecen 4 personas narrando, 4 comunidades, que lo veremos en su momento también cuando vayamos haciendo la explicación de cada uno de los evangelios, que aparecen. Son 4 grandes evangelios que narran la historia de Jesús y su actividad. Los Hechos de los Apóstoles, que posiblemente se dice que fue escrito por Lucas, y aparece allí pues también todo, ahí no nombra nada de milagros, allí va a narrar es toda la experiencia de los apóstoles, de la predicación, de lo que vivieron posterior a la muerte de Jesús, y las cartas pastorales de San Pablo, para un total de 27 libros. Curiosamente, San Pablo tampoco habla de milagros, tampoco habla de los grandes hechos de Jesús, es toda una reflexión, una teología inmensa para la vida cristiana. Aparece entonces en todo ese compendio de libros Jesús, la obra de Jesús, de José y María, los discípulos, la acción de Pedro, de San Pablo y posteriormente el Evangelio. Algo importante es tener en cuenta que el Evangelio primero se vivió. Jesús lo vivió, los discípulos lo vivieron, después muere Jesús y ¿qué hacen? Narrarlo. El Evangelio después fue narrado. El segundo paso fue que empezaron a contar lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Y el tercer paso, ahí sí es que el Evangelio fue escrito. Eso no fue, es como la vida de uno. Uno primero vive, uno después le cuenta a los demás lo que vivió, lo que le ha pasado en el trabajo, en mi casa, en mi hogar, y después uno escribe. Termina uno escribiendo cierta parte de su biografía. Vamos adelante, por favor. Entonces mira que aquí todo es el anuncio del Evangelio y del reino de Dios. Y todo el compendio de la Biblia tiene el plan de salvación y el proyecto de vida para el hombre. Por eso decimos, lámpara es tu palabra y luz en mi sendero, Señor. La palabra de Dios es una orientación. A veces decimos, no, es que yo no la entiendo, yo no leo la palabra de Dios, o es que no comprendo nada. No, eso es una excusa. Para eso hay muchos cursos bíblicos y ahorita estamos haciendo esto para que vayamos entendiendo, comprendiendo. Hay cosas que a veces son muy difíciles de comprender, pero hay otras que sí se pueden entender. Cuando a mí me preguntan, padre, ¿cuál es la mejor manera de leer la Biblia? Pues a veces yo recomiendo que se empiece leyendo por el Eclesiástico, que es un libro muy asequible. Es un libro que fácilmente entendemos, salida popular, de consejos y así sucesivamente, o los evangelios. Otros padres recomendarán otras cosas, eso ya es de acuerdo. La experiencia, lo importante es leerla. Vamos adelante. Bueno, este es el nombre de Yahvé, o en algunas Biblias dirá Jehová. Esas Biblias donde dice Jehová, o las Biblias donde no aparecen los 7 libros de los que ya les hablé, son Biblias protestantes, que ciertamente pues no van tampoco pues en detrimento de la fe, pero pues nosotros católicos debemos leer una Biblia católica. Y aquí para mostrarles, el idioma hebreo se escribía de la derecha hacia la izquierda, allí sí tienes el cursor. Entonces la primera letra de la derecha, al otro lado de la derecha, por favor, eso. La primera letra es una yod, una ji, una bao y una ji. Así sucesivamente. Ellos no escribían como nosotros de izquierda a derecha, sino que ellos escribían era de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, cuando sobraba mucho espacio entre la última letra y el borde de la hoja, eso era porque la persona era muy rica y tenía mucha plata y podía desperdiciar papel, pero el papel era muy caro y matar animales eran muchos para hacer. Entonces, por eso escribían hasta el borde. Y había gente pues que se daba ese lujo. Entonces, eso llevó a, posterior, años más tarde, llevó a que se le agregaran, ¿qué? Se le agregaran punticos o rayitas a las letras para simbolizarlos como vocales. Pero la gente cuando veía estas 4 letras, hacían silencio y después continuaban la lectura. Esto es lo que se llama el tetragrama sagrado.
Entonces ya siempre que veían estas 4 letras sabían que era el nombre del Señor, pues dicen que el nombre del Señor es impronunciable. Ellos leían el texto y cuando encontraban esas 4 letras hacían silencio, una pausa y después continuaban el relato. Y ya la gente sabía que ese era el nombre del Señor. Muy bien, vamos a continuar. Adelante, esas letras se cambiaron por nuestros consonantes o logaritmos hoy. Entonces se reemplazó por una H, una W, una H, una Y. Esto dio paso entonces a una transcripción del nombre de Yahvé y posteriormente, o antes fue Jehová, que fue una mala traducción, como lo decía, porque el nombre correcto es Yahvé. Vamos adelante, eso después lo veremos también. Entonces, para tener en cuenta estas inscripciones que hemos dicho al principio, las vuelvo a recalcar aquí. Todos los días recibiremos las citas bíblicas que hay que leer y hay que leerlas. Para seguir la lectura bíblica hay que leerla y anotar las preguntitas o las dudas que tengamos. Hay que buscar un lugar adecuado, pues la Biblia que usted tenga, una Biblia católica, Biblia del Peregrino, Biblia de Jerusalén, latinoamericana, Dios habla hoy, la que usted tenga allí, pero que sea católica. Y encontrar un espacio para hacer la oración al Espíritu Santo, leer el texto y terminar después con una oración. Entonces ya, el último, finalizando el mes, miraremos el último sábado de cada mes y encontraremos allí un espacio que durante las noches nos reuniremos para hacer la reunión y aclarar las dudas. Iremos dando así pequeñas enseñanzas y luego abriremos el chat para las preguntas. Adelante. Bueno, muy bien, entonces no sé si Claudia me va diciendo las preguntas, que tenga las dudas que ya han aparecido allí en el chat. Sí, señor, ya vamos a mirar. Sí. ¿Cuáles son las preguntas? Ahí dice, en el índice aparecen narraciones, Ruth, Tobías, Judith, Esther, y libros poéticos, Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. ¿Esos libros a qué parte de la Biblia pertenecen? Pregunto porque no estaban en el mapa conceptual que proyectaron en la diapositiva sobre los libros del Antiguo Testamento. Bueno, estos libros que aparecen allí son pertenecientes, como el libro de Ruth, Tobías, Judith, Esther, a los profetas. Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones son a los libros sapienciales que aparecen allí. En el cuadro, si lo mostramos allí, libros sapienciales, y aparece allí ese grupo. Solo que pues no mostramos a los, sería un cuadro muy grande. Allí estamos haciendo una visión general de la Sagrada Escritura, pero esos libros que nombras allí pertenecen al grupo de los sapienciales. Alguien dice por acá, por favor me puede repetir por qué cada libro del Antiguo Testamento lleva el nombre que llevan. Como decía, Esther, no, libro de Esther o libro de Baruch, no es porque Baruch se haya sentado a escribir todo el libro. Baruch compiló y escribió algunas cosas, otras las dijo y otros las escribió y luego compilaron y se le atribuyó ese libro a esa persona. Porque esa persona, Baruch, Ezequiel, Daniel, ellos eran reconocidos en la comunidad, porque esos escritos que tenían ellos eran escritos que pertenecían de común uso al pueblo y porque estaban escritos en el idioma hebreo, que era el idioma que ellos creían que solamente Dios hablaba en hebreo. No hay más preguntas, padre. No han colocado más preguntas en el chat. Ok, vale, perfecto, listo. Entonces, esto es lo que teníamos pues como para hoy, para abrir esto. Mañana tendremos, ¿cuántas personas hay conectadas? ¿Se salieron? No, hay 107, padre. Las oraciones se van a publicar ahora en el grupo, las 2 oraciones, la de inicio y la de el cierre de la lectura. Ok, siempre tener las oraciones para que todos las tengan y allí todos los días haremos esas 2 oraciones de manera personal. Recuerdo, anotemos las dudas que tengamos con el versículo donde hemos leído que no entendíamos o nos surge una pregunta, una duda, y entonces cada vez nos encontraremos. Pues es pedirle a mi Dios que nos ayude a sacar el tiempo, que nos ayude a vencer la pereza y poder compartir esto que sabiamente queremos hacer. Es un reto y un reto bíblico, pero es un reto que el Señor nos irá ayudando para acercarnos a la fe, afianzar más nuestra fe, conocer más de la palabra de Dios, que a veces tenemos muchos conocimientos y la Biblia pues no se puede leer literalmente o creer que es que así lo dice la Biblia y punto, como dice por ahí.
es que dice la Biblia que María tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos. ¿Por qué dice la Biblia eso? Pues lo aclararemos también en su momento. ¿Por qué Padre, dice eso? hay una pregunta de Germán que dice, padre, ¿es verdad que quien reunió los 70 fue Alejandro Magno para hacer la biblioteca de Alejandría? Mm, es una hipótesis que hay, que dicen que se les encomendó, no se sabe exactamente quién fue, pero se les encomendó que hicieran la traducción y posiblemente sea él, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que las 70 traducciones coincidieron todas. Entonces, casi como un milagro, por decirlo así, una inspiración, en puntos y comas y la manera como la tradujeron todos. Es, No hay más es, preguntas. ok, este es digamos, un bosquejo general de toda la Sagrada Escritura para que conozcamos. Allí creo que quedarán grabadas las imágenes o igual, pues, si alguien envía el correo, pues las compartiremos por correo en su momento, con tiempo, para que puedan, pues, estudiar y leer y irnos fortaleciendo. La idea es que no desistamos de este reto. Si alguien en algún momento no leyó los 5 o 6 capítulos que tocaba entonces en el día, o un capítulo, pues bueno, adelantarse y participar de las reuniones, porque siempre cada reunión la va a hacer un padre distinto. Tenemos varios padres que nos van a ir colaborando con las reuniones, padres muy preparados también, y que sé que nos van a ayudar a aclarar muchas dudas, y eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe. Muy bien, pues muchas Padre, gracias a todos. Si no hay más preguntas, dime. la reunión se estuvo grabando y se va a compartir por la página en YouTube de Conventuales, que es la del convento de los franciscanos menores conventuales. Ahí se publicará y se compartirá en los grupos de WhatsApp. Ah, perfecto. Vale. Muy bien, pues entonces, no siendo más, vamos a hacer una oración. Démosle gracias al Señor por este día, por todas aquellas cosas que nos ha permitido compartir, vivir, escuchar, aprender. Que sea el Señor el que bendiga nuestra familia, bendiga nuestro proyecto, bendiga este reto, que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia y la paciencia para vencer también la pereza. Que siempre esto que aprendemos lo podamos compartir a los demás, motivarlos, fortalezca nuestra fe y que sea el Señor el que bendiga nuestra familia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche para todos y ánimo en este nuevo reto. Muchas gracias, Padre. Feliz noche a todos. El lunes estará publicada en cada grupo de WhatsApp, estará allí las lecturas que se deben hacer ese día. Todos los días se harán las publicaciones. Muchas gracias, Claudita. Gracias, Padre.